Nos ubicamos entonces en los estudios de TTV, en Revirados, en la ciudad de Posadas, aquí en Misiones, en el tercer bloque. ¿Qué quiere decir? Que de acá partimos al mundo. Estamos muy atentos a lo que está pasando en Brasil, porque no solamente es una de las más importantes economías del mundo, sino porque es uno de los principales socios, por qué no decir el principal socio comercial de la Argentina, y lo que suceda allí impacta aquí en la Argentina. 14 horas estuvo haciendo su descargo la presidenta Dilma Rousseff ayer en esta audiencia que podría terminar en su destitución. Más acerca de este tema y en detalles con nuestro columnista de temas internacionales, con ustedes, Carlos Serenelli. Muy buenos días, y no solamente los ojos de los países vecinos están centrados en Brasil, sino también los de prácticamente todo el mundo, dado que este país está viviendo un momento histórico con este proceso de destitución de su presidenta Dilma Rousseff, quien a su vez ha calificado esto como un golpe de Estado. Un juicio político que va llegando a su fin, y entre hoy y la madrugada, primeras horas de mañana, será el momento de la definición, tras esa maratónica sesión que comentaba Richard en el día de ayer, en la que la propia Dilma Rousseff asumió su defensa, una sesión de 14 horas de duración, donde además de hablar Dilma Rousseff en primera instancia durante 40 minutos, después respondió a todas y cada una de las preguntas que hicieron los senadores sobre diversos temas, y no solamente sobre el tema por el cual es enjuiciada políticamente. Dilma Rousseff, en su comparecencia de ayer, pidió a los senadores que voten en contra del juicio político y en favor de la democracia, dijo. Dilma recordó además sus años como víctima de la dictadura militar entre 1964 y 1985, cuando estuvo presa y fue torturada, y dijo que al igual que resistió por entonces, va a resistir ahora ante esta nueva situación. Hoy se desarrolla, como comentábamos, el último día del juicio político. Hablarán todos los senadores que pidan la palabra, y se estima que casi todos querrán hablar, tras lo cual se votará, se estima que ya en la madrugada, en las primeras horas de mañana miércoles. Si todo sale tal como pronostican los sondeos, Dilma será destituida y Michel Temer, quien era su vicepresidente y a quien ahora ella acusa de traidor, será oficialmente próximo presidente de Brasil hasta 2018, cuando se celebren nuevas elecciones. Para que se concrete la destitución de Dilma Rousseff, se requiere que 54 senadores condenen a la mandataria. Dilma cumple su segundo mandato como presidenta, ya que gobierna, recordamos, desde el año 2010. Su imagen sufrió un fuerte desgaste producto del deterioro de la economía, el crecimiento del desempleo y la inflación. En el día de ayer dijo: no esperen de mí el silencio de los cobardes, y convocó a resistir junto a ella. De hecho, desde ayer hay manifestaciones en Brasil a favor de la presidenta, una de las cuales fue anoche dispersada por la policía con bombas de gas lacrimógeno. Los escándalos judiciales salpican a toda la clase política brasileña, tanto de izquierda como de derecha, sobre todo por el cobro de sobornos en perjuicio de la empresa estatal Petrobras. El propio Michel Temer, uno de los principales impulsores del juicio político, tiene también un pedido de juicio político en la Cámara de Diputados y está pendiente de las decisiones judiciales que se tomen respecto a esos casos de corrupción. A Dilma Rousseff no se le acusa en este juicio político de corrupción, sino de haber maquillado las cuentas del Estado para tapar el déficit fiscal, cuya meta fijada por el Congreso no se cumplió, y por haber utilizado fondos sin asignarlos concretamente en lo formal para el pago de planes sociales. Todo esto antes de su reelección, lo que consideran desde la oposición que con ese maquillaje de las cuentas fiscales favoreció el haber sido reelegida. Momento de definiciones entonces. Las horas de Dilma Rousseff como presidenta, que recordamos está suspendida en su cargo, parecen estar contadas. Carlos, hace acordar mucho el caso de Fernando Lugo, que fue destituido en Paraguay, y también esto que comenzó años atrás con Honduras, que fue también un golpe de Estado como para sacar al presidente de por entonces del mandato. Situaciones similares, y también una situación similar ya vivió incluso Brasil con Collor de Mello, quien también fue sometido a un juicio político, aunque en realidad no se concretó formalmente ese juicio político, ya que él renunció con anterioridad. Todo parece indicar entonces que Dilma Rousseff dejará de ser presidenta de Brasil en la madrugada de hoy, y además, en caso de aprobarse su destitución, será suspendida, inhabilitada políticamente durante 8 años.
Cambiamos de tema, vamos a hablar ahora de Paraguay, también muy convulsionado este otro vecino país, pero por otro motivo, por un ataque del grupo guerrillero el Ejército del Pueblo Paraguayo, el EPP, que dio además su golpe más letal, cuando el pasado sábado mató a 8 militares en el asentamiento campesino de Arroyito, al norte de Asunción. Es el mayor golpe del EPP, como decíamos, en la historia, cuyos integrantes pusieron explosivos al paso de una patrulla de rutina de las Fuerzas de Tarea Conjunta, creada precisamente hace 3 años para luchar contra esta agrupación guerrillera. Los atacantes remataron a los sobrevivientes con disparos de fusiles y con cuchillos. Varios soldados tenían signos de haber sido degollados y el cuero cabelludo cortado. Según la policía, el Ejército del Pueblo Paraguayo cuenta con una veintena de militantes quienes se identifican como anarcocomunistas y ambientalistas. Investigaciones de las Fuerzas de Tarea Conjunta señalan que esa agrupación guerrillera administra unos 3 millones de dólares procedentes de secuestros y extorsiones. Desde el 2004, el Ejército del Pueblo Paraguayo mató a más de 60 personas. El ataque del sábado generó pedidos de renuncia contra el presidente Horacio Cartés, quien por su parte se comprometió a poner todo el empeño necesario para acabar con el Ejército del Pueblo Paraguayo. A su vez, la oposición de Paraguay dio ayer un plazo de 1 semana al presidente para que destituya a su ministro del Interior, Francisco de Vargas, bajo amenaza de iniciarle un juicio político a ese funcionario. Y convulsión también se vive en otro país latinoamericano, en este caso en Bolivia, con un magnicidio, el asesinato del viceministro del Interior de ese país, un tema que obviamente sigue dando mucho que hablar allí. Concretamente, el viceministro del Interior, Rodolfo Illanes, fue torturado y asesinado por mineros que bloquean rutas. El presidente boliviano Evo Morales afirmó que se trató de un intento de golpe de Estado de la derecha que pretendía alejarlo del poder y que se camuflaba en esta manifestación. 9 dirigentes mineros fueron enviados preventivamente a la cárcel por el asesinato, mientras que otros 18 están prófugos, entre ellos el presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras. Los enfrentamientos de 3 días entre mineros y policías dejaron también 3 mineros muertos y unos 20 policías heridos. La protesta de los mineros se inició porque cuestionan una norma que permite la creación de sindicatos dentro de las cooperativas, pero el gobierno argumenta que en realidad intentan obtener autorización para alquilar sus concesiones mineras a empresas privadas o extranjeras, lo que prohíbe expresamente la Constitución de ese país. Los mineros cooperativistas suman más de 100.000 y están asociados a cooperativas que ellos mismos administran. Todo esto se produce en un pésimo año para el presidente Evo Morales, quien en febrero fue derrotado en un referendo que convocó para modificar la Constitución con el fin de ser reelegido. Esa fue su primera derrota electoral en 10 años en un país donde su Constitución permite solo 2 mandatos consecutivos, pero sin embargo un fallo del Tribunal Constitucional le permitió a Evo Morales volver a presentarse en 2014 al considerar que su primer mandato no contaba porque el país fue refundado como Estado plurinacional en 2009. Así, tras esa derrota electoral en ese plebiscito, ahora Bolivia sufre y su gobierno también este duro golpe con el asesinato del viceministro del Interior. Y donde hay buenas noticias, al fin, es en otro país latinoamericano, en este caso en Colombia, que celebra por esas horas el inicio del cese, el fuego definitivo con las FARC, el principal grupo guerrillero de ese país. Ayer comenzó ese alto el fuego definitivo entre el gobierno y la guerrilla, y ayer mismo el Congreso aprobó la convocatoria, un plebiscito para que la ciudadanía valide el acuerdo con la FARC. Sectores de la oposición, liderados por el expresidente Álvaro Uribe, ya hacen campaña por el no en el referéndum al considerar que lo negociado da impunidad a los guerrilleros. Entre el 20 y el 26 de septiembre está prevista la firma solemne de este acuerdo de paz, poniendo así fin a 52 años de conflicto armado. Lo firmarán el presidente Juan Manuel Santos y el jefe máximo de la FARC, conocido como Timochenko. Las FARC surgieron de una sublevación campesina en el año 1964. Tras este acuerdo, el gobierno se enfocará ahora en combatir a otro grupo guerrillero, el Ejército de Liberación Nacional. Y vamos a hablar por último de Italia, un país
que está sufriendo, que todavía está conmocionado por el terrible terremoto que se registró allí y que se cobró nada más y nada menos que 293 víctimas hasta el momento, una cifra que todavía puede aumentar ya que hay cuerpos de personas que no han sido encontrados aún. El terremoto se produjo en la madrugada del miércoles en la región de Amatrice, en el centro de Italia. Las víctimas mortales, como decíamos, ascendieron ayer a 293, muchas de ellas turistas y niños que pasaban vacaciones con sus abuelos que residen en esa región. Según datos de los satélites del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología, la Tierra se hundió unos 20 centímetros en esa zona y se desplazó 16 centímetros. Tras la tragedia, surgieron críticas al gobierno por el costo humano de los sismos y la falta de una política para evitar muertes por esa causa. Más de 24 millones de italianos viven en una zona de riesgo sísmico y el país carece de una cultura de prevención, según reconoció el propio gobierno del presidente Sergio Mattarella y el primer ministro Matteo Renzi. Bien, Carlos, entonces, salvo la parada obligada por Italia de estos pueblos italianos, muy latinoamericano el resumen de hoy. Así es, con un protagonismo, como decíamos, muy importante de los países cercanos. Bueno, veremos qué sucede en las próximas horas con el caso de Dilma Rousseff entonces y vamos a tener un panorama interesante para la próxima semana sobre ese mismo tema. Gracias, Carlos. Hasta el próximo martes, nos vemos. Chao. Nosotros nos vamos a una pausa, ya volvemos con el último bloque de Revirados.